hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día lunes 12 de agosto. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Saludamos a todos los hermanos que nos miran allá por Sudamérica, en los diferentes países, como también en Centroamérica, aquí en Norteamérica y en las islas del Caribe. Y extendemos también este saludo a los hermanos que nos ven en Europa por diferentes países. Dios les bendiga a todos. Gracias por ser parte de esta audiencia, por ser parte de esta iglesia del aire, como le llamamos. Le agradecemos que nos dé un like, que escriba un comentario, díganos qué es lo que más le gustó de esta lección. Si hay alguna parte de la lección que le impresionó, diga, me gustó esta parte, escríbalo. Y aparte de eso, mándelo a un amigo, compañero de trabajo, vecino, y dígale, te invito a que escuches este estudio. Y luego, hermano, invítele también a que se suscriba, para que de esa manera ampliemos el número de suscriptores en nuestro canal y así este mensaje se siga propagando. Como siempre, quiero también invitar a que no deje de apoyar este ministerio con los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales. ¿Por qué le pedimos que aporte los diezmos? Porque con ese nosotros pagamos los $54,000 al mes para los 4 canales de televisión que están rentados, predicando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En esas 4 grandes ciudades, como son San Antonio, Texas, la capital del estado de Texas, Austin, Houston y luego Dallas, y los lugares aledaños a estas grandes metrópolis. Ahí es donde estamos colocando el mensaje de los 3 ángeles, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y estamos llevando junto con ese mensaje su brazo derecho, la reforma pro salud, e igualmente la atención gratuita a los enfermos en el centro de estilo de vida Los 3 Ángeles. Ocupamos el diezmo para la predicación del evangelio y con las donaciones y las ofrendas atendemos a los enfermos gratuitamente y vamos avanzando con la construcción de la escuela tipo Madison, que es donde se ha de agrandar este ministerio en la parte misionera. Muchas gracias a los que hoy puedan unirse a nosotros, que atendiendo este llamado hagan llegar esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Paraguay, allá de España, de Australia, también de Italia, Suecia, y ya no digamos, hermanos, de algún país de Centroamérica, llámese Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala o Belice. Y si usted, hermano mexicano, hermano de aquí de los Estados Unidos, hermano de Canadá, también quiere participar, no lo piense más. Tome de la pantalla las maneras que hay y usted escoja cuál es más fácil para enviar esos diezmos, ofrendas o donaciones especiales que permitan llevar adelante esta obra de proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Igualmente extendemos esta invitación para los hermanos de Puerto Rico, para los hermanos de República Dominicana u otra isla del Caribe que quiera unirse con nosotros. Queremos enviar saludos a los hermanos de Puerto Rico este día, que siempre están con nosotros y que por la gracia de Dios nos apoyan también. Dios les bendiga grandemente. Y así, tomen nota, hermanos, como dije, del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 y comuníquense con nosotros para decirles cómo lo pueden enviar por Cele, cómo inclusive lo pueden enviar por paypal.com, cómo lo pueden enviar por correo. Es más, si nos dan el número de tarjeta de débito o crédito en el instante, cuando nos llamen ahí, sacamos lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así, desde el extranjero pueden transferir de banco a banco también, o enviar por Western Union o RIA, esas agencias de envío. Gracias a todos por lo que puedan hacer por esta obra aquí en este ministerio. Dios les bendiga abundantemente. Nuevamente, Emily Dimas me acompaña. Bienvenida. Gracias, pastor. Es un placer estar otro día más aquí con ustedes y otra vez espero que ustedes puedan acompañarnos junto con su lección, con su Biblia y que pueda realmente sentarse a estudiar con nosotros y que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios.
Y ahora vamos a tomar una oración antes de comenzar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, gracias por otro día más que nos has permitido estar aquí, Señor. A pesar de que estamos a la distancia, Señor, gracias por estos medios que nos permiten estar conectados alrededor del mundo y provee, Señor, esta hermandad, Señor, a través del aire. Te pido que tú estés con nosotros. Otra vez pedimos por tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes para que podamos querer tener ese anhelo de aprender tu palabra, Señor, y de conocer cada día más. Todo eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar el impacto que tiene la profecía en la vida espiritual de una persona que cree en Cristo. Ayer nosotros mirábamos que cuando nos fundamentamos en la palabra profética y no en los mitos, mentiras, fábulas que se cuentan, eso, hermanos, es prácticamente una gran bendición porque estamos en una plataforma segura y nosotros vamos a mirar ahora que cuando usted le pone atención a la profecía bíblica, esta tiene un poder de darle a usted esperanza, impacta su vida de tal naturaleza, de tal forma, que usted se le abren los ojos y puede ver de que no está extraviado, no está perdido, que está en la ruta segura. Por eso el autor le pone a la lección de ahora el título de El impacto de la profecía. Emily, cuando predomina la confusión, ¿por qué debemos estar agradecidos según se evidencia en la forma en que Cristo trajo esperanza a los discípulos decepcionados en el camino de Emaús? Vamos a leer en Lucas 24, 15 al 21 y después el 27 y el 32. Lucas 24, 15 al 21 dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y el 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Jesús alcanzó a esos dos discípulos que se dirigían a Emaús. Ellos pensaban que Jesús era otro peregrino que había venido a Jerusalén para la Pascua y que ahora regresaba a su casa. Jesús quería que recordaran las importantes verdades que estaba a punto de enseñarles. Necesitaban comprender las escrituras, las profecías mesiánicas, y esto proporcionaría una base para su fe. Estaban tristes porque no entendían. Estos hombres habían olvidado las instrucciones que el Señor les había dado antes de su muerte. Muchas veces tenemos tristezas y chascos porque no comprendemos con claridad las verdades de la palabra de Dios.
Los discípulos confesaron su fe en Jesús, pero seguían creyendo que Él era un profeta. La fe de estos discípulos había sido fuertemente sacudida, porque no entendían lo que decían las Escrituras acerca del Mesías. Ellos habían creído que Jesús era el Salvador prometido que los liberaría de Roma. El Antiguo Testamento anticipaba su obra mesiánica. Cristo dijo en Juan 5, 46 y 47 que si no creían lo que escribía Moisés, no creerían tampoco sus palabras. La tristeza de los discípulos había desaparecido. La presencia de Cristo había iluminado sus vidas. Lo que experimentaron estos dos discípulos en camino de Emaús sería la experiencia de los que escuchen la voz de Dios en su palabra. Acerquémonos a Jesús para aprender de Él. Aquí nosotros vemos cómo los discípulos fueron impactados por la profecía. Porque miren ustedes el Señor, cómo hemos visto que les explicó lo que de Él decían las Escrituras. En otras palabras, les hizo ver que la muerte de Jesús era el cumplimiento de la profecía. Por eso es que el apóstol Pedro dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética, la cual dice es una antorcha y que es la palabra más segura que podemos tener. En 2 Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si los discípulos hubieran estado seguros, hubieran estado atentos, mejor dicho, a la palabra profética más segura, ¿ustedes creen que ellos hubieran ido decepcionados para Emaús? No, ellos hubieran ido muy felices de ver que exactamente la profecía se había cumplido al morir Jesús. Pero se ve que no habían estado atentos a la palabra profética más segura y el acontecimiento los había entristecido y chasqueado, decepcionado, de manera que Jesús tiene que venir y mostrarles cómo las Escrituras, en las profecías, se había hablado de Él y de su muerte. Así, de esa manera, les infundió esperanza nuevamente, les ayudó con la confusión que tenían, lo confundidos que estaban por lo que había pasado, y les hizo saber cómo se había convertido la palabra en algo tan seguro de confiar, porque se había cumplido lo que había predicho. Vamos a ver el don de profecía que nos dice en cuanto a esto. Por favor, Emily. Dice, en el camino de Emaús, los corazones de los discípulos se conmovieron. Su fe se reavivó. Fueron reengendrados en esperanza viva aún antes de que Jesús se revelase a ellos. El propósito de este era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética más firme. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos a Moisés y a todos los profetas. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Conflicto de los Siglos, página 348. Es el plan de Dios que los que participan de esta gran salvación por medio de Jesucristo sean sus misioneros. La gente debe ser advertida a que se prepare para el juicio venidero.
A los que han estado escuchando solo fábulas, Dios les dará una oportunidad de oír la segura palabra profética, a la cual hacen bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Él presentará la segura palabra de verdad al entendimiento de todos los que quieran entenderla. Todos podrán comparar la verdad con las fábulas presentadas ante ellos por hombres que pretenden comprender la palabra de Dios y estar capacitados para instruir a los que están en tinieblas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 558. En otras palabras, las profecías bíblicas se pueden entender cuando se tiene hambre de la palabra de Dios, cuando hay anhelo de querer entender, cuando uno busca la sabiduría de lo alto y pide la dirección del Señor. Él se ha de revelar y Él entonces nos ha de mostrar aquellas cosas que no se entienden si no es con oración. Así que, hermanos, vale la pena que nosotros nos preocupemos por entender las profecías, nos preocupemos por entender la segura palabra profética que es toda la Biblia. Lo interesante es que en la comprensión no lo haremos solos, porque el Señor dice que nos va a ayudar. Él dice, nos va a presentar la segura palabra al entendimiento de todos. ¿Por qué? Porque queremos atenderla. Y entonces miraremos, dice, entre la verdad y la mentira, entre la verdad y las fábulas, miraremos bien la diferencia y comprenderemos que la palabra de Dios es veraz. Así el Señor nos exhorta a través del don de profecía a que busquemos en las Escrituras la certeza de nuestra vida, también de la fe. Así que vamos a ver una advertencia de Pablo también en relación con esto, la cual es de gran relevancia hoy en día. ¿Qué te parece, Emily? Vamos a leer en 1 Timoteo 6, 20 y 21. 1 Timoteo 6, 20 y 21. Y dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí a Timoteo se le encarga que proteja lo que se le ha encomendado. El apóstol Pablo sabía que la pureza del Evangelio dependería de la fidelidad de la siguiente generación de misioneros. Por eso tenemos que ocuparnos de temas importantes. Dice el don profético que la falsa ciencia es uno de los instrumentos que Satanás utilizó en los atrios celestiales y actualmente sigue usándola. Eso se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 76. La falsa ciencia, la falsamente llamada ciencia, la doctrina falsa, todo aquello que se afirma como verdad pero que es mentira. Eso, hermanos, la divulgan los falsos profetas y nosotros debemos, por lo tanto, evitar esas pláticas profanas, esos argumentos, porque no están basados en un escrito está. Los falsos maestros están a la orden del día promoviendo la falsamente llamada ciencia. En los colegios, en las universidades, hay allí catedráticos que son instrumentos de Satanás para arrancar la fe de los jóvenes que creen en Cristo. ¿Cuánto joven hay que de la universidad salió cuestionando la doctrina que había conocido? ¿Cuántos hay que allí salieron prácticamente contradiciendo las Escrituras y negando que Dios es el creador
y dándole crédito más bien a la famosa teoría de la evolución. ¿Cuántos hay que llegaron como creacionistas, mejor dicho, a la universidad, al colegio, y salieron como evolucionistas? Porque la falsamente llamada ciencia los estaba esperando ahí, en las aulas. ¿Cuántos hay incluso que como pastores fueron a estudiar, dizque para ser ministros del Señor, y la falsamente llamada ciencia los preparó tan mal que vinieron con su falsa teología a arrastrar a los creyentes a la apostasía? Así que la falsamente llamada ciencia está por todas partes. Y en ese sentido, el apóstol Pablo advierte a Timoteo y nos advierte a nosotros a que también en el afán de querer conocer las profecías, de querer conocer lo que es la segura palabra profética, también tengamos cuidado de esos que promueven falsedades, de esos que con vanas pláticas, con pláticas profanas, prácticamente confunden y arrastran a las almas a la apostasía. Dice aquí el don de profecía que el mismo espíritu de idolatría pagana abunda hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido una forma más refinada y atrayente. Cada día añade tristes evidencias de que la fe en la segura palabra de la profecía está disminuyendo rápidamente y de que en su lugar la superstición y hechicerías satánicas están cautivando las mentes humanas. Sí, está de moda ahora, antes que creerle a la palabra profética, creerle al brujo, creerle al que lee la mano, creerle a aquel que tira las cartas. ¿Cuántos hay que, en vez de creer en la segura palabra profética, están creyendo en los espiritistas? Bueno, hermanos, advertencia nos es dada de mejor dedicarnos de lleno al estudio de la palabra de Dios para que no seamos arrastrados, para que no seamos engañados, porque la mentira va allí a la par de la verdad, confundiendo. Pero el Señor nos ayude para no ser arrastrados hacia la mentira y que nos dé el discernimiento para poder nosotros ver cuando alguien, aún con la misma Biblia, nos está mintiendo, aún con la misma Biblia nos está confundiendo. Dios nos ayude para que de esa manera la profecía nos impacte al punto que llegue a arder nuestro corazón como ardió el de los discípulos aquel día cuando Cristo les hablaba de sí mismo a través de todas las Escrituras. Vamos a orar para que esto sea así y para que la palabra profética más segura impacte nuestra vida. ¿Qué les parece? Oremos. Te damos gracias, Señor, por la profecía bíblica que se encuentra en tu palabra, que hace de tu palabra la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender siempre tu palabra y que nos impacte tanto espiritualmente que podamos nosotros ahora sí estar seguros en lo que creemos. Señor, ayúdanos a no ponerle atención a los que mienten, no ponerle atención a los de la falsamente llamada ciencia, que buscan con la misma escritura, con sus interpretaciones modernas, arrastrarnos al pecado. Señor, te pedimos que nos des discernimiento para poder desechar toda doctrina contraria a las Escrituras y que nos ayudes más bien, Señor, a estudiar las profecías y a ponerles atención de tal manera que estemos parados de una manera segura en la plataforma de la verdad. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.